Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros. Vamos a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Salmo capítulo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, armados flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Rompió la mar e hízolos pasar, e hizo estar las aguas como en un montón, y llevólos de día con nube, y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto, y dióles de beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes, e hizo descender aguas como ríos. Empero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad al Altísimo, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Por tanto oyó Jehová e indignóse, y encendióse el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salud, a pesar de que mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para comer, y dióles trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, envióles comida a hartura, movió el solano en el cielo, y trajo con su fortaleza el austro, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, y aves de alas como arena de la mar, e hízolas caer en medio de su campo, alrededor de sus tiendas, y comieron y hartáronse mucho, cumplióles pues su deseo. No habían quitado de sí su deseo, aún estaba su vianda en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y mató los más robustos de ellos, y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Consumió, por tanto, en nada sus días, y sus años en la tribulación. Si los mataba, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y acordábanse que Dios era su refugio, y el Dios alto su redentor. Mas le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Empero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y abundó para apartar su ira, y no despertó todo su enojo.
y acordóse que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces lo enseñaron en el desierto, lo enojaron en la soledad, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel? No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes porque no bebiesen. Envió entre ellos una mistura de moscas que los comían y ranas que los destruyeron. Dio también al pulgón sus frutos y sus trabajos a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con piedra, y entregó al pedrisco sus bestias y al fuego sus ganados. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, con misión de malos ángeles. Dispuso el camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, e hirió a todo primogénito en Egipto, las primicias de las fuerzas en las tiendas de Cam. Empero hizo salir a su pueblo como ovejas, y llevólos por el desierto como un rebaño, y guiólos con seguridad que no tuvieron miedo, y la mar cubrió a sus enemigos. Metiólos después en los términos de su santuario, en este monte que ganó su mano derecha, y echó las gentes de delante de ellos, y repartióles una herencia con cuerdas, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Mas tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron con sus padres, volviéronse como arco engañoso, y enojáronlo con sus altos, y provocáronlo a celo con sus esculturas. Oyólos Dios y enojóse, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y dio en cautividad su fortaleza y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a cuchillo, y airóse contra su heredad. El fuego devoró sus mancebos, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a cuchillo, y sus viudas no lamentaron. Entonces despertó el Señor a la manera del que ha dormido, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos en las partes posteriores, dióles perpetua afrenta, y desechó el tabernáculo de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre, y eligió a David su siervo, y tomólo de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad, y apacentólos con entereza de su corazón, y pastoreólos con la pericia de sus manos. Bueno, ¿qué les parece este salmo? Es una síntesis, es un resumen del gran poder con el cual Jehová sacó a su pueblo de la esclavitud. Y también recuerda cuál fue la conducta manifestada por parte del pueblo a su Dios. Es impresionante en estos versículos que encierran el Salmo 78. Es un compendio de 72 versículos en el cual se manifiesta la bondad de Dios hacia la rebelde Israel, hacia esta nación que persiste en hacer lo malo. Y precisamente es un masquil de Asaf. Recordemos que masquil es como salmos de instrucciones, en donde aquella persona que acata estas instrucciones es reconocido como sabio, como entendido. Y este salmo, escrito por Asaf,
expande un poco lo que se vivió por parte del pueblo de Israel estando en el desierto. Fíjense cómo detalla situaciones las cuales pasaron el pueblo y relata, por supuesto, el resultado de la ira de Dios con esta generación contumaz y rebelde. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre este salmo que contiene 72 versículos, pero vuelvo y digo, este es como un resumen histórico. Es una manera de sintetizar el libro de Éxodo, el libro de Número, cómo lo detalla, cómo trae a la memoria las rebeldías que el pueblo manifestó cuando pidieron agua, cuando pidieron carne, y de qué manera Israel tuvo el atrevimiento de tentar al Dios de Israel, cómo trató de minimizar el poder de Dios, pensando que Dios era un Dios que no podía resolver las adversidades a las cuales se estaban presentando en la trayectoria para llegar a la Canaán prometida. Y en este salmo, pues, le hace la referencia al pueblo. Por eso es salmo de instrucciones. Escucha, pueblo mío, e inclina mi ley. Inclinad vuestros oídos a la palabra de mi boca, haciendo el llamado a estar atentos, a escuchar la voz, la voluntad de Dios. Y entonces, aquí en el siguiente versículo, este versículo 2 se cita en Mateo en relación con el uso de las parábolas por parte de Jesús, como lo refiere Mateo capítulo 13, el versículo 35. Y es la misma palabra hebrea, mashal, que se traduce como proverbio. En el libro de los proverbios significa las comparaciones. Entonces, recordemos que Jesucristo usó de parábolas, comparaciones, actividades de la vida diaria para transmitir una enseñanza al pueblo de Judá. Cómo Jesucristo usó esta herramienta para atraer la atención y para encerrar una enseñanza y ser transmitida. Eran parábolas del diario. Hablamos de parábolas como el sembrador, que están plasmadas en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Hablamos de parábolas como la cizaña, el trigo, la red, que son acontecimientos diarios que podían percibir las personas del pueblo, y entonces por eso hacían estas comparaciones a lo que encerraba una importante enseñanza. Le hace la referencia a Asaf en el Salmo 78. Esto lo hemos oído y entendido, pues nuestros padres nos los han contado. Esto que se va a detallar acá en este salmo han sido las historias plasmadas y que han vivido los antiguos para poder ser recordada por las generaciones futuras. Y no las van a encubrir a sus hijos, no. Fíjense que en estos versículos del 4 al 8 está enfatizando la importancia de que los padres conduzcan a sus hijos a la fe. Y bueno, esto debe ser siempre la fuente primaria de las instrucciones religiosas, que por boca de sus padres sean guiados a la verdad eterna. Pues dice, no las encubriremos a sus hijos, no. La vamos a contar a las generaciones venideras, las alabanzas de Jehová, la fortaleza y todas las maravillas que el Señor hizo, porque el Señor estableció testimonios en su pueblo y le entregó ley a su pueblo Israel. Y estas leyes se las mandó a sus padres para que se la enseñasen a sus hijos. Fue una orden divina, que no solamente se quedaran con el conocimiento y la práctica de la voluntad de Dios, sino que la transmitiesen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Quiere decir que los abuelitos también tienen compromiso con la educación y la formación de sus generaciones futuras. ¿Para qué? Bueno, el Señor busca que las generaciones venideras conozcan los acontecimientos que el Señor ha hecho en medio de su pueblo y de esa manera desarrollar una íntima relación con su Padre de amor.
De esta manera, ellos van a desarrollar en Dios la confianza y no se olvidarán de las obras que Dios les ha dado como herencia y pongan por obras estos mandamientos. ¿Para qué? Esto evita, cuando se realiza este masquil, estas instrucciones, esto asegura que si se enseña con vehemencia, con pasión, con amor, los hijos no van a ser como aquellos hombres que transitaron por el desierto. La palabra de Dios los describe como una generación contumaz, rebelde, como una generación que no prestó su oído a escuchar y a obedecer la voz de Dios. No apercibió su corazón y no fue fiel para con Dios. En su espíritu no se apercibieron de las bondades de Dios y no entendieron que la voluntad de Dios era la mejor opción para abrazar. No, ellos no guardaron el pacto con Dios, ni se animaron a andar caminando en su ley. A lo contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que el Señor les había mostrado. Porque como dice en el Nuevo Testamento, esta generación que salió de Egipto, ellos no mezclaron la fe. Ellos no escucharon, no vieron con la fe. Y de esta generación que salió de 20 años hacia arriba, solamente el Señor les permitió a Josué y a Caleb poder recibir todas las promesas que el Señor había determinado. Cuando usted lee eso y se da cuenta que de esa cantidad de hombres, porque la palabra de Dios nos detalla que salieron de Egipto 600,000 hombres que sacaban espadas, de esa generación que solamente haya alcanzado a ver las promesas de Dios, Josué y Caleb, eso quiere decir que aunque usted sea uno, pero mezcle la fe con la obediencia, con amar a Dios con todo su corazón, aunque sea el único de su familia, el único de su barrio, el único de su país, y usted guarda el pacto con Dios, Dios será fiel para cumplir en usted las promesas que Él ha manifestado a los que creen, a los que confían en Él. Porque Dios hizo delante de los padres de esta generación maravillas en la tierra de Egipto. Hizo maravillas, rompió la mar, los hizo pasar en medio de ellos, en medio del mar. Ellos ni siquiera las sandalias, sus pies fueron humedecidos cuando atravesaron el mar. Esto fue algo sumamente glorioso y ellos no entendieron esto, que era por amor de Dios que hacía esta bondad para con su pueblo, por cumplimiento a las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Israel. Ellos se ensoberdecieron. El Señor los cubrió durante el día con la nube para que no fuesen expuestos a las extremas temperaturas que se dan en el desierto, y los cuidó con una columna de noche para que el frío que acecha esos lugares no les pudiera afectar. Les dio agua para que bebieran, y de la peña allí les dio esa agua para que sus animalitos y ellos saciaran su necesidad. Él hizo descender de la peña aguas como el río, acontecimientos sobrenaturales que el Señor no cortó su brazo para hacerles a ellos entender la grandeza de su amor y de su poder. Pero lamentablemente ellos se tornaban a pecar y enojaban al Dios Todopoderoso, lo tentaron en su corazón, le pedían comida al gusto. Entonces ellos probaban, intentaban tentar a Dios. Y esto sucede en varias oportunidades, lo menciona el Antiguo Testamento. Y ellos hacían la idea de ver cómo Dios respondería a sus necesidades, si Dios era capaz de responder a sus necesidades. La palabra de Dios nos dice que Abraham fue probado por Dios, sí, hasta el último momento. Y David le pidió a Dios que lo probara, su mente y su corazón. Examíname, escudriñame. Y él estaba seguro que él pasaría esa prueba porque confiaba en la grandeza y en la misericordia de Dios. El que nosotros seamos probados es un privilegio divino que el Señor nos da a los seres humanos, que nosotros seamos probados. Pero nosotros, los seres humanos, no tenemos derecho a probar a Dios. Esta generación que transitó por el desierto insultó a Dios
y lo intentó tentarle en varias oportunidades, tratando de ponerle el límite a sus acciones para probar la paciencia y el poder de Dios. Y por supuesto Dios no se agradó de ellos y cumplió su promesa que le dio a Moisés. Esta generación ninguno entrará a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb, porque en ellos ha habido otro espíritu. Y el Señor lo cumplió, hermanos. Por eso que cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos debemos afirmar en sus promesas, porque el Señor las cumple a cabalidad. Es fiel, es eterno, es verdadero. Por eso se conoce como que la palabra de Dios, Él y su palabra son inseparables, cumple a cabalidad. Entonces el Señor escuchaba sus quejas cuando empezaban ellos a pedirle pan, que le diera carne. El Señor escuchó estas murmuraciones y se indignó contra Jacob, a tal punto que su furor llegó a consumarse. Les envió aves, les envió las codornices para que saciaran ese antojo que ellos tenían de comer carne. Y ellos reclamaban, decían, solamente maná ven nuestros ojos, maná, maná, maná. Oiga, si es Dios lo que está proveyendo, es porque eso precisamente es lo que necesita tu cuerpo. Estaban caminando, necesitaban tener un alimento ligero para poder transitar y para poder caminar con firmeza por ese desierto ardiente. Pero el Señor les envió, abrió las puertas del cielo y le hizo llover a ellos maná, les dio trigo de los cielos. Imagínense, el Señor les proporcionó el pan para que ellos fueran sustentados y les envió comida a harturas. Aquellos que recogían poco, con eso se llenaban, y los que recogían mucho, pues con eso se hartaban. El Señor en su medida y en su amor les proveyó y les hizo llover carne como el polvo y las aves como a las arenas que están en la mar, a tal punto que ellos se hartaron de la comida, pero aún no habían terminado ellos de cumplir ese deseo de haber tenido la carne en su boca cuando vino sobre ellos ese furor del Señor y los mató a los más robustos, porque ellos pecaban, no daban el crédito a Dios a través de sus maravillas, y los consumía de día y sus años en grandes tribulaciones. Cuando ellos veían la mortandad, entonces ellos se volvían solícitos a buscar a Dios allí. Pero una vez que pasaba esa mortandad, al día siguiente ya se olvidaban y volvían a pecar y a tentar a Dios. Entonces Dios se daba cuenta que ellos eran lisonjeros, sencillamente de boca adoraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Dios se acordaba que Él era su refugio, que Él era su redentor y tenía misericordia y los volvía a guiar. Pero sus corazones, los corazones de esta gente no eran rectos, no estuvieron firmes en el pacto de Dios. Pero el Señor, que era tan misericordioso, es tan misericordioso, los perdonaba en su maldad y no los destruía. Abundó en varias oportunidades apartando su ira y del todo no les mostró su enojo. Imagínense que el Señor hubiese despertado de una sola vez el enojo, no hubiese quedado ni uno del pueblo de Israel. Y por eso cuando Jehová llama a Moisés y le dice, apártate de este pueblo que lo voy a raer de la faz de la tierra. ¿Ustedes creen que el Señor estaba mintiendo? Estaba echando broma. El Señor no miente. Imposible que el Señor miente. Cuando le dijo, te voy a poner sobre gente más fiel, mejores que esto. ¿Ustedes creen que esa gente no existe? Esa gente existe. El Señor nunca podrá mentir. Pero en su amor y en su misericordia escuchó la intercesión, la oración de Moisés al decirle, no, Señor, si tú haces esto, ¿dónde va a quedar tu nombre? ¿Qué van a decir los egipcios? Que tú los has sacado y como no tuviste el poder suficiente para meterlos a la tierra, los has hecho morir acá en el desierto. No, que tal cosa no te acontezca, Señor. Que tu nombre sea altamente reconocido a través de todas las naciones que están a los alrededores y que puedan palpar tus maravillas introduciendo este pueblo a la tierra que a sus padres les has prometido. Entonces, este salmo nos hace una síntesis maravillosa de la conducta y la posición de Dios ante este pueblo rebelde. Ellos tentaban a Dios diariamente, le ponían límite al Santo de Israel. Ellos no se acordaban de que ellos habían sido
guiados por la mano de Dios, y que el Señor los redimió de aquella angustia de esclavitud en la cual se encontraban en la tierra de Egipto, y que Egipto probó sus señales y las maravillas del Dios de Israel al sacarlos con grandes prodigios, con grande poder. Y ellos no recordaban esto, triste y lamentablemente, y podemos decir que es una situación casi que natural en el ser humano. Estamos pasando tribulaciones y nos acordamos de Dios, pero una vez que ya resolvemos, ya nos volvemos a las espaldas y seguimos caminando nuestro rumbo como que si nada hubiese pasado. Y no es así. El Señor también demanda de sus hijos fidelidad y constancia, deleite en sus mandamientos. Él aquí nos hace mención cuando Egipto recibió estas plagas, menciona todos los ríos que fueron convertidos en sangre, menciona las moscas que llegaron a Egipto, las ranas, el pulgón, las langostas, el granizo, todas estas muertes de las bestias y del ganado, el fuego que cayó junto con el granizo en las 10 plagas que el Señor manifestó en medio de Egipto. El Señor envió su ira y su enojo con misión de malos ángeles. Miren como lo dice el versículo 49. El Señor envió esto para que fuese llevado a cabo por los ángeles. Dispuso el camino en su furor y no perdonó la vida de aquellos que había sentenciado a muerte, pues sabemos que todos los primogénitos de los egipcios padecieron, tanto el de las bestias como el que se sentaba en el trono de Faraón como su siervo, todos. Sin embargo, de los israelitas ni uno pereció, porque entonces ellos se entendieron y se vistieron de luto, llevaron a cabo ese sacrificio del cordero para eximir su vida de las muertes. Y el Señor los guió, los hizo salir como ovejas, los llevó, los encaminó por el desierto como un rebaño, llevándoles a corrientes de agua viva, suministrándoles sus comidas, los guió con aquella seguridad, de modo que ellos no tuvieran miedo, pues aún el mar los tragó a sus enemigos. Y siempre es notorio, ¿verdad? Decir, bueno, qué lindo es cuando Dios es el que nos guía por el camino. ¿Por qué el Señor entonces los guió frente al mar? ¿Por qué no los guió y no les dio la otra vuelta para salir por tierra? Qué lindo es cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios y aunque nos coloque frente al mar, un mar de problemas, un mar de adversidades, Señor, es porque Dios nos va a mostrar su majestad, y aunque acontecimientos pasados persigan nuestra vida, como sucedía con el pueblo a través del ejército del faraón, el Señor promete todas esas cosas, echarlas a lo profundo de la mar. Y así sucedió con el ejército de faraón. Toda esta gente fueron consumidas por el poder y la grandeza del Señor. A pesar de haber visto todas estas grandezas, el pueblo habían pasado solamente 3 días, hermanos, 3 días, que María y todas las mujeres danzaron y glorificaron a Dios por esa proeza. Habían solamente transcurrido 3 días cuando comenzaron a murmurar y a decirle a Moisés, ¿para qué nos has sacado de Egipto? No había suficientes cementerios para que muriéramos allá y nos enterraran allá. Y nos has traído a este desierto para matarnos de hambre y de sed. Fíjense cómo es el ser humano. Qué terrible y cuánta paciencia Dios nos ha mostrado. El Señor se enojó, los provocaron a celo. Ellos se inclinaron a hacer cosas que no están de acuerdo a la planificación de Dios. Por eso que el Señor deja entonces ese lugar en donde había habitado por muchos años en Silo y lo traslada a Jerusalén. Pero recordemos algo, que todas estas naciones que habitaban Canaán, el Señor las sacó. Les permitió a los israelitas limpiar la tierra para que ellos pudieran habitar viñas que no sembraron, casas que no edificaron, pozos que no cavaron, y de todo ello recibieron beneficio. Les permitió allí que dejaran algunas personas para probar qué tan fiel sería el pueblo, no yéndose al pecado ni a la idolatría como lo habían hecho estas
estas naciones. Y lamentablemente, este pueblo claudicó, se entregó a la idolatría, al pecado, porque aún sus hijos pasaron por fuego, provocaron a celos a Dios, y a tal punto que el Señor les entregó a cuchillo, los hizo llevar en cautividad. Sus mozos fueron llevados cautivos, sus vírgenes no fueron cantadas en los matrimonios, no escucharon los cánticos nupciales. Y de verdad es impresionante todas las situaciones por las cuales el pueblo de Israel ha atravesado en los anales de la historia. Yo le comentaba mucho a los niños, le decía, si hay algo que a nosotros nos debe dar la certeza de la existencia de un Dios fiel, es que existe el pueblo de Israel. ¿Cuántas situaciones ha vivido este pueblo? Y pueblos más valientes, más fuertes, más diestros, hoy en día son historia. Pero Israel sigue permaneciendo allí como evidencia clara del sustento de Dios, del pacto eterno que el Señor concertó con su padre Abraham. Entonces, esto nos debe a nosotros hacer entrar en consideración que mejor es obedecer al Señor, apegarnos a su plan y no caer en la tentación, en irrespetar a nuestro Dios, en hacerlo enojar, porque el Señor desecha a aquellas personas que, llenos de soberbia, buscan otra posición y no la que Dios les ha mostrado. Y a tal punto que nos hace referencia en este salmo, que está muy bueno y muy extenso, que el fuego devoró aquella ciudad y los sacerdotes fueron muertos a cuchillo. Sus viudas pues no lamentaron. Todo esto estaba ya escrito en el libro de Deuteronomio como sentencia que ocurriría si ellos daban las espaldas al Señor, y el Señor cumple. Esto nos debe a nosotros hacer reflexionar y temer a la voz de Dios. El Señor cumple, el Señor los desechó, los hizo llevar a la cautividad, desechó a José, a la tribu de Efraín, él desechó el tabernáculo de José y no escogió a la tribu de Efraín, como lo dice en el versículo 67, sino que escogió a la tribu de Judá, allí en el monte de Sión, al cual el Señor amó. Y allí entonces el Señor eligió a David y lo tomó de allí detrás de las majadas de las ovejas y lo trajo para que apacentase a su pueblo Israel. Y los apacentó el Señor con ese corazón, los pastoreó con la grandeza y la fortaleza de sus manos. Precioso este salmo, hermoso, hermoso, hermanos. Es una síntesis, un resumen de la condición del hombre cuando en medio de la adversidad clama a Dios, ve su mano, pero una vez que recibe las bondades de Dios, olvida todo. Y no es así. Qué lindo es cuando nosotros somos constantes, porque como lo experimentó Josué y Caleb, en ellos había otro espíritu y Dios prometió muchas bendiciones para estos varones y el Señor lo cumplió. Seguimos avanzando al Salmo 79 de este libro. Salmo capítulo 79. Oh Dios, vinieron las gentes a tu heredad, el templo de tu santidad han contaminado, pusieron a Jerusalén en montones, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, encarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Has de estar airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las gentes que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades antiguas. Anticípennos prestos tus misericordias,
porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, salud nuestra, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y aplácate sobre nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada. Ante tu acatamiento el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y torna en nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu dehesa, te alabaremos para siempre. Por generación y generación cantaremos tus alabanzas. Seguimos leyendo salmos de Asaf. Este Salmo 79, también escrito por él, y es una oración y es un lamento por la destrucción de Israel a mano de sus enemigos. Y uno analizaba y decía, pero si cuando Asaf estuvo, no había acontecido esto. Pero después recuerde, el Señor usa sus instrumentos para narrar acontecimientos futuros. Hay muchos salmos que tienen precisamente ese ingrediente de las profecías que serán acontecimientos a futuro. Entonces no nos debemos sorprender de lo que el Señor transmite a sus siervos para darlos a conocer a sus hijos y así puedan tener en consideración que la obediencia es la mejor manera en que nosotros debemos encaminarnos dentro del pueblo de Dios. En este salmo, que es escrito por Asaf, hace ese lamento, esa oración, cuando ven que el templo de su santidad ha sido contaminado y pusieron a Jerusalén como en montones. Recordemos la triste situación en la que quedó el país una vez que llegó aquel rey Nabucodonosor y dejó convertido en escombro aquel lugar majestuoso del cual los israelitas se sentían sumamente orgullosos. Y el Señor siempre intentó que el pueblo se encaminara a través de la obediencia y el amor a Dios, pues sus profetas, entre ellos el profeta Jeremías, les aconsejó y les decía que se entregaran a Nabucodonosor para que la tierra no fuese destruida, pero ellos persistieron en guardar la mentira del resto de los profetas. Si ellos hubiesen obedecido a la voz del profeta, se lo anunció Dios, esto no hubiese acontecido, pero lamentablemente se ensoberbecieron y no escucharon la voz de Dios, porque al ser humano le es más fácil creer a la mentira que abrazar la verdad. Entonces vieron consumada toda la venganza en el pueblo rebelde que no quiso poner a Dios por su hacedor, porque ellos vieron cómo los cuerpos de sus siervos fueron dados como comida a las aves de los cielos y la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Esto fue una manera de ilustrar todo lo que acontecería, todas las situaciones tristes que vendrían a pasar en el pueblo si ellos insistían en su pecado, pues ellos vieron cómo se derramó la sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo nadie quien pudiese darle sepultura a estos cuerpos. Y llegaron a ser afrentas para los vecinos, para los pueblos que comenzaron a burlarse de la situación que les tocó vivir al pueblo de Dios. ¿Y por qué esto? Porque Dios un día se levantó de mal humor y agarró y arremetió contra el pueblo. No, el Señor no es injusto. El Señor es misericordioso, amor, y siempre habla a su pueblo para la corrección y para tener la dirección de Él. Por muchas generaciones estuvo comunicando por boca de sus profetas que no hiciesen lo malo, pero insistían en hacer lo que a ellos mejor les parecía.
Y el profeta veía, porque el Señor le mostraba cómo en las habitaciones del templo adoraban serpiente, adoraban cuantos dioses allí, que según ellos pensaban que era escondida, que nadie los veía. Pero ¿de dónde nos podemos esconder de Dios? Si Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de nuestros corazones. El Señor derramó su ira sobre las gentes y aquellos reinos que no invocaban el nombre de Dios, los usó como instrumentos para reprensión a su pueblo. Ellos fueron tristemente castigados por haber persistido tantos años en la desobediencia, porque ellos claman en este salmo, claman: Señor, ayúdanos, Dios nuestro, ayúdanos, líbranos y aplácate sobre nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque la gente van a decir: ¿y dónde está su Dios? ¿Dónde está aquel Dios que ha hecho maravillas en medio de su pueblo? Pero el Señor ya le había manifestado que bajo esa condición el Señor no los salvaría, pues no se habían vuelto a Dios con todo su corazón, a pesar que hubo reyes que instaron al pueblo a volverse de su mal camino, pero solamente lo hacían de los labios para afuera, porque su corazón estaba extraviado. Y hace el llamado en este salmo: Señor, somos tu pueblo, somos oveja de tu dehesa, sálvanos. Alabaremos siempre tu nombre por las generaciones y generaciones. Vamos a cantar tus alabanzas. Y fue un castigo que se dejó percibir. Y situaciones que uno detalla con Israel, pues Israel es esa planta que el Señor sembró para honra de su nombre, y cuando le pedía pues los frutos, Israel tristemente insistía en desobedecer. Y allí se pudo ver, se pudo hacer notar la mano de Dios, ya esta vez no obrando maravillas a su pueblo, sino llevándolo a la corrección, porque Dios al que ama castiga y azota a todos aquellos que tienen por. Es triste la situación, y esto lo podemos llevar a cabo también en nuestro diario vivir. El Señor nos ha manifestado su voluntad. ¿Qué nos queda a nosotros? Abrazarlo, deleitarnos en Él, para no hacerle enojar y para que Él pueda seguir obrando con milagros. Salmo capítulo 80. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu valentía delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, haznos tornar, y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo humearás tú contra la oración de tu pueblo? Dísteles a comer pan de lágrimas, y dísteles a beber lágrimas en gran abundancia. Pusístenos por contienda a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, haznos tornar, y haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y plantástela. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y sus sarmientos como cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta la mar, y hasta el río sus mugrones. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? Estropeóla el puerco montés, y pacióla la bestia del campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, y la planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti corroboraste. Quemada a fuego está,
asolada perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti corroboraste. Así no nos volveremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, haznos tornar. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La majestad y la necesidad que tiene el hombre de contar con la presencia de Dios en su vida se echa de ver en este salmo, cuando inicia el Salmo 80 al expresar a Dios como ese pastor de Israel, ese pastor que guía a su rebaño, que lo conduce por delicados pastos. Y hace la referencia, tú que pastoreas como ovejas a José y que estás entre los querubines, tú resplandeces, Señor. Que despierte sus valentías para que puedan entonces verlo, Efraín, Benjamín y Manasés, para ser salvos. Pues esto precisamente son los hijos de José y también el hermano de José, Benjamín, los hijos de Jacob que tuvo con Raquel, que nos haga la necesidad grandiosa de Dios. Haznos tornar y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esta expresión equivale a expresarle al Señor que sonría, que nos haga, que nos favorezca mientras el nombre de Dios es engrandecido, que podamos disfrutar de sus favores cuando les pide, Señor, haz resplandecer tu rostro, guíanos, que podamos ver tu luz y podamos ser guiados, para que entonces en nosotros se manifieste la salvación. Porque lo detalla como el Dios de los ejércitos, de la tierra, de los querubines, de los ángeles, el Señor dirige y no permita, Señor, que hasta cuándo vas a estar enojado contra tu pueblo, porque les has dado a comer pan de lágrimas y a beber lágrima en abundancia. Es decir, el haberte alejado ha sido para nosotros causa de dolor. Pero volvemos a decir, el Señor se aleja cuando nosotros no vivimos conforme a su voluntad. El Dios de los ejércitos, haznos tornar y resplandece tu rostro sobre nosotros. Hace varias veces esta sabia petición, Señor, haz resplandecer tu rostro, porque solo así seremos salvos. Pues has venido, hiciste venir de Egipto aquella vid, esa vid que es Israel, y la plantaste. Echaste fuera a la gente que estaba en estas tierras para plantar a Israel. Y agarraste y limpiaste este sitio, desarraigaste toda cosa que no iba a funcionar y plasmaste allí, plantaste a esa vid que es tu pueblo. Sin embargo, los montes fueron cubiertos de su sombra y esos sarmientos como cedros de Dios. De esto nos ahogó y sus vástagos se extendieron hasta la mar, es decir, cuánto se extendió las limitaciones de su pueblo. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimia en todos los que pasan por el camino? Colocaste allí tus cercos, pero todos los que pasan por el camino toman de sus frutos. Es decir, cuando Israel era saqueado por aquellos reyes que llegaban y le quitaban sus riquezas, los estropeó, fue estropeada Israel así como por un puerco montés y los pació como por bestias del campo. Fueron entonces grandemente humilladas y pisoteadas. Vuelve a decir, Señor, mira desde los cielos y considera, visita esta, tu viña, la que tú plantaste con tu diestra, y el renuevo para ti, pues pueda ser firme, porque ha sido quemada al
fuego ha perecido por la reprensión de tu rostro. Que sea tu mano diestra sobre los hijos, sobre tus hijos, para que nosotros podamos volver a tener vida en tu nombre. Y vuelve a hacer la sabia petición: Señor, haz resplandecer tu rostro para que seamos salvos. 3 veces hace esta petición con el alma y el corazón, para sentir que Dios puede revivir esta vida que otras naciones han pisoteado.